Louis Tomlinson y Zayn Malik añaden un capítulo desconocido a su historial de mala relación. Cuando fuerzas a 5 chavales a formar parte de un grupo y que se recorran el mundo, es casi inevitable que se desencadenen enfrentamientos tan públicos como el de Louis Tomlinson y Zayn Malik. Cabe decir que la hostilidad de Malik hacia los demás exintegrantes de One Direction y viceversa, viene de largo. Son numerosas las instancias públicas en las que se han dirigido golpes los unos a los otros, pero ninguno ha recibido o dado, tanto como Malik, que fue el primero en abandonar la boy band en marzo de 2015. Tomlinson recuerda ahora que el punto crítico llegó casi 2 años después, cuando Malik fue el único de los ex One Direction que no asistió a la actuación de Tomlinson en el programa X Factor UK en diciembre de 2016 y en el que el cantante homenajeó a su madre, que acababa de. Realmente, nuestra relación nunca mejoró, dijo esta semana Tomlinson en una entrevista para el podcast The Dan Wootton y de la que se hace eco Just Jared. Nos llamamos un par de veces después de que perdiera a mi madre. Todos los chicos aceptaron venir a la actuación y él no se presentó, lo cual me molestó bastante. Verlos a todos allí, Harry, Niall y Liam, eso es lo que necesitaba aquella noche, ese apoyo. Aún así, Tomlinson espera que Malik esté bien en estos momentos. Tras su salida de One Direction en 2015, apenas bastaron un par de meses para se produjera el primer enfrentamiento Directioner. La trifulca la desató Tomlinson al burlarse en Twitter del productor Naughty Boy, que estaba con Malik cuando se cumplían unas pocas semanas de su salida de la banda. Malik no se quiso callar. ¿Te acuerdas cuando tenías una vida y dejaste de hacer comentarios rencorosos sobre la mía? En enero de 2016, Malik admitió en una entrevista que Tomlinson no le había invitado a conocer a su hijo recién nacido, pero que al menos sí le dio su aprobación a través de la forma más millennial posible. Veremos si me invita. Obviamente, le deseo la mejor de las suertes. Su hijo es monísimo, así que claro que le di a me gusta. No nos hablamos como si fuéramos amigos, por supuesto, así que eso es lo más lejos que voy a llegar, dándole me gusta a su foto. Malik ha llegado a decir que nunca quiso estar en One Direction, que no le gustaba la música que hacían y que nunca se habló demasiado con Harry Styles mientras formaba parte de la banda. Por su parte, Niall Horan dijo en 2017 que ya no tiene el número de teléfono de Malik y Liam Payne presumió de los fans del grupo en Twitter mencionando a todos los exintegrantes menos a Malik, confirmando que hay una brecha enorme entre él y ellos 4. La reconciliación de One Direction, ¿cómo puede apreciarse?, está cada vez más lejos.